caso de los hermanos Oder. Contexto. El inmigrante italiano Giorgio Soru, quien había nacido a principios del siglo XX en Cerdeña, había emigrado en su adolescencia a los Estados Unidos junto a su hermano en busca de mejores perspectivas de vida. Una vez en suelo americano, no tardó en encontrar trabajo y en casarse con Genie Cipriani, quien al igual que él también había nacido en el país de la bota y había llegado a Norteamérica siendo una niña. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Genie y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños fuesen a dormir, 5 de ellos, Maurice de 14, Marta de 12, Lois de 10, Genie de 8 y Betty de 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Genie y sus otros 4 hijos, fueron a descansar a sus recámaras. La noche del terror. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Genie bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Genie por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Cuando la mujer echó un vistazo a la casa se dio cuenta de 2 cosas. Las luces de la escalera estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que se limitó a cerrar la puerta, suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse, y mientras trataba de conciliar el sueño, Genie escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior. A los pocos minutos después notó un inconfundible olor a humo. El matrimonio Soder salió de inmediato de su dormitorio y se encontró con un espectáculo inquietante. El vestíbulo estaba lleno de humo y las llamas comenzaban a cebarse con las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Ambos gritaron tratando de avisar a los 5 niños que dormían arriba, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble pensando que a lo mejor los infantes ya habían salido, pero estos no estaban fuera. George Soder trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero la línea telefónica estaba cortada. Posteriormente intentó llegar a las habitaciones del segundo piso a través de las ventanas con una escalera que había tras la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado. También intentó arrancar alguno de los camiones de su empresa de transporte de Gabón para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar, pero ninguno de los vehículos funcionó. Pero, los bomberos, pese al llamado de los vecinos, solo llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando la casa ya había quedado reducida a cenizas. Todos supusieron que los 5 hijos del matrimonio Soder que estaban en la planta alta de la vivienda habían perecido asfixiados o carbonizados, pero lo increíble es que, tras revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron los más mínimos restos de los cadáveres. Para agregar mayor desconcierto a la situación, la policía indicó a un cortocircuito eléctrico como causa del siniestro, algo que fue desmentido por la familia Soder, que aseguró que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas. Además, el mismo George Soder había hecho revisar semanas atrás la instalación eléctrica de la vivienda, la cual se encontraba en perfecto estado. Una semana más tarde la justicia declaró oficialmente muertos a Maurice, Marta, Lois, Genie y Betty Soder y el forense, que no vio ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños, expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero los inconsolables padres estaban convencidos que la ausencia de restos y el hecho de que la línea telefónica había sido cortada significaba una sola cosa. Sus 5 hijos habían sido secuestrados, y el fuego no había sido más que una distracción para hacerles creer a todos que los niños habían fallecido.
Las pistas de los 5 niños desaparecidos. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión, que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzadas al techo de la casa. Quizás el ruido que escuchó Jenny esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño, cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Todas estas pistas hicieron que George y Jenny continuaran arduamente con su investigación. Los Soder también recordaron algunos extraños hechos acaecidos antes del siniestro. Meses antes, un vecino había ofrecido a los Soder un seguro de vida para toda la familia, pero la negativa de George Soder, un conocido antifascista que había criticado públicamente al dictador italiano Benito Mussolini en el pasado, a contratar el seguro había devenido en una agria discusión en la que el vendedor le había dicho literalmente: Su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos. Y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini. Además, unos días antes de Navidad los hijos mayores de la familia Soder habían visto a un hombre desconocido que, dentro de un auto estacionado al otro lado de la calle, parecía vigilar a los hermanos más pequeños cuando iban camino del colegio. Los Soder también contrataron a un detective privado para buscar otras pistas. El investigador descubrió algunos hechos curiosos, como, por ejemplo, que el mismo vendedor de seguros, que había discutido con George Soder, formaba parte del comité que había declarado muertos a los niños. Los Soder, ya al borde de la desesperación, llegaron a ofrecer una recompensa de $10,000 por cualquier noticia que condujera al hallazgo de los pequeños, pero todo fue inútil. No volvieron a saber nada sobre sus 5 hijos. La misteriosa fotografía de 1968. Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno. Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. En el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven. Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jenny identificaron en aquel joven a su pequeño Luis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto. El investigador dejó West Virginia y nunca más se supo de él. George moriría en el año 1969 y Jenny 20 años después con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el incendio. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Los Soder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopciones ilegales, aunque otros barajaron también la posibilidad de que el secuestro de los niños había sido obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte de Gabón y el transporte por carretera era un sector que tradicionalmente, en esa parte del país y en esa época, estaba controlado por la mafia. Muchas preguntas se dejaron en el aire. ¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio? ¿Quién movió la escalera de la ventana? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego esa noche en el techo de la familia Soder? ¿De quién eran esos huesos que se encontraron años después? ¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía? ¿Qué pasó con el investigador privado? Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y cuáles los motivos que le guiaron a cometer tal acto? La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad e investigada por detectives aficionados. Existen numerosas páginas de internet hablando sobre el tema. Sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas. ¿Y tú
¿Qué crees que le pasó a estos niños y al detective?